Muy buenas noches. Mi grupo hoy va a estar tratando el tema de la psicología social en la educación. Este grupo está compuesto por Dominica King, Gisnelis Mesas, Selenilka Martínez, Biannelis de los Santos y una servidora acá, María Orlando Ramírez. Yo voy a introducir este tan importante tema para nosotros con la definición de la psicología educativa o qué estudia la psicología educativa. Bueno, la psicología educativa es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de comprenderlo y mejorarlo. Se encarga de analizar y profundizar en el aprendizaje con el objetivo de diseñar y establecer los métodos idóneos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. A raíz del estudio psicológico de los problemas cotidianos de los estudiantes, se enuncian principios, teorías y procedimientos para la investigación y aplicación de técnicas que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje. Cabe destacar que los psicólogos educacionales tienen en cuenta las distintas características de cada uno de sus alumnos, de cada persona. Estas diferencias se potencian con el constante desarrollo y aprendizaje y es donde quedan reflejadas en la inteligencia, la creatividad, la motivación y la forma de comunicarse de cada estudiante, de cada individuo. Existen varios trastornos que intervienen a la hora del proceso de enseñanza de aprendizaje. Voy a mencionar dos de ellos que son muy reconocidos, que son el trastorno por déficit de atención y el trastorno de dilexia, entre otros muchos más que también son importantes. Ya después de hablar un poco acerca de la definición de lo que es la psicología educativa, vamos a entrar entonces el origen, de dónde surge la unión de la psicología social de la educación, el origen de la psicología social en la educación. Como es bien mencionado, y aunque existían ya importantes antecedentes, la psicología social de la educación alcanza su reconocimiento como disciplina autónoma en el año 1969 con una publicación realizada por J.W. Geisel en el Handbuch de Psicología Social. Su auge se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Un gran precursor de esta tan importante disciplina fue Kurt Lewin, quien señaló las aplicaciones educativas de la propia psicología social. Es por esto que se le considera uno de los precursores o uno de los padres de la psicología social en la educación. Esta disciplina se desarrolla con el fin, vamos a decir, de fomentar la democracia y un estado de bienestar justo y severo. Ya luego de haber abordado un poco acerca de la psicología educativa y haber tratado anteriormente el origen de la psicología social en la educación, ahora nos preguntamos, ¿qué es la psicología social en la educación? ¿Qué estudia? No es fácil encontrar autores que nos proporcionen una definición concreta y cuando lo hacen por separado, separando la psicología social y la psicología educativa. Prueba evidente de que hasta el momento no se ha podido construir lo que Charles y Gates en el 1963 llamaban psicología social en la educación, sino solo una psicología social para educadores. Dice que la psicología social de la educación estudia el proceso educativo como proceso social, las interacciones que implican y el contexto en el que se producen. Es decir, es aquella disciplina que estudia la interacción y los productos sociales en el contexto de situaciones y problemas educacionales, centrado principalmente su atención en las organizaciones educativas, como por ejemplo en las escuelas.
Se trata de toda una visión del proceso educacional a través de los ojos de un psicólogo social. Vamos a pasar al siguiente tema que habla acerca de los niveles de actuación de la psicología social en la educación. Como por ejemplo en el nivel interindividual, se centra en los temas básicos de la psicología social, como por ejemplo la motivación, las actitudes y la percepción. A nivel grupal, considerando el aula como uno de los, vamos a decir, como un grupo, y analizando fenómenos como el liderazgo, el conflicto o el clima social. A nivel, vamos a decir, organizacional, educativo, considerando por los procesos que ocurren en las instituciones educativas, como por ejemplo en las escuelas, se estudian lo que son los roles, se estudia lo que es la jerarquía, las normas, los objetivos de la propia organización y entre otras cosas que van aparte o que incluyen en lo que es una organización. Y a nivel comunitario, ubica las actividades educativas en un marco contextual amplio de tipo macro, se podría decir, como la familia, el barrio o la sociedad en general. Continuamos con el siguiente tema que habla acerca del objeto de estudio de la psicología social y el objeto de estudio de la psicología educativa. Vamos a iniciar con el objeto de estudio de la psicología social. Estudiamos, es decir, la relación, se viene siendo el objeto, estudiar la relación dinámica entre el individuo y la sociedad, así como su comportamiento y manifestación, ya sea en grupo organizado como manifestaciones o en grupo emergente como surgen de manera fugaz, inesperado. El objeto de estudio de la psicología educativa viene siendo el proceso y los fenómenos que los construyen, como por ejemplo la memoria, el olvido, las transferencias, las estrategias y las dificultades de aprendizaje. Los determinantes de aprendizaje vienen siendo participando de las características propias del sujeto que aprende. Uniéndolos, podríamos decir, el objeto de estudio de la psicología social en la educación. Estudiar la relación, estudiar la manera de relacionarse el alumno con el maestro, de relacionarse el alumno en grupo escolar, en organizaciones educativas. En conclusión, la psicología social en la educación viene siendo el estudio de las relaciones interpersonales en la educación, en el ámbito educativo. Estudia el proceso educativo como proceso social a través de las interacciones. Hasta aquí mi exposición. Paso con mi siguiente compañera, Dominica King. Mi nombre es Dominica King, del grupo de psicología escolar, y le voy a estar hablando de la diferencia que estudia la diferencia social y la psicología educativa. La psicología educativa es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aplica los métodos y la teoría de la psicología. Se diferencia de otras ramas de psicología porque su principal objetivo consiste en la comprensión y el mejoramiento de la educación. También podemos decir que se centra en el proceso que solo le concede a la educación. Mientras que la psicología social centra su atención en comprender cómo y por qué los individuos piensan, sienten, se comportan, cómo lo hacen en situaciones que implican a otras personas. ¿De qué manera nace la psicología social en la educación? Una vez visto cómo la psicología de la educación ha ido incorporando paulatinamente un enfoque psicosocial hasta el punto de que hoy día resulta impredecible su existencia de psicólogos educativos, tanto científicos, académicos como profesionales. La psicología social estuvo presente de forma minoritaria
pero importante y siempre de manera alternativa al modelo más convencional desde casi los orígenes de la propia psicología de la educación. Como señala Cole en el 1988, la psicología de la educación del primer tercio de siglo estuvo denominada por dos enfoques, uno representado por Edward Thorndike en el 1874 y el otro en 1949 y el otro por Charles Hood en el 1973 y 1946, donde el primer conductista era el dominante y el segundo era el psicosocial, era más minoritario a nivel general. Una de las principales características del pensamiento de Judd era su insistencia en fundamentar la psicología de la educación sobre la psicología social y resaltar el carácter eminente socializador de fenómenos educativos. Durante la segunda mitad de los años 30, Judd no está solo a su trabajo y a los de Mulvey sobre la relación de conducta social y personalidad, y a lo de Miller sobre percepción y competición entre niños. Se unen otras muchas donde destacan las dinámicas de grupos, la situación paulatina con concepto media psicológico por el de evaluación cuando se hace referencia al proceso educativo y a la aproximación mutua entre psicología de educación y psicología social. En efectos, no debemos olvidar que fueron los psicólogos educativos los que se encargaron de acercarse a la psicología social. Muy buenas tardes, yo estaré hablando de enfoque psicosocial en la educación y enfoque psicosocial individualista en la educación. Podemos decir que el enfoque psicosocial es una aproximación teórica y empírica de una difícil definición que vincula al individuo con la sociedad. La tendencia actual en la formación profesional busca disminuir las brechas relacionadas permanentemente criticadas entre las academias y la vida social. El enfoque psicosocial constituye a una herramienta para la solución de los problemas docentes educativos en los centros escolares. Enfoque psicosocial en la intervención educativa. En los contextos escolares encontramos problemáticas de la misma que requieren una solución. Por ella es importante la interacción que debe darse entre los docentes, alumnos y padres de familia y la comunidad. Todos deben de trabajar en la misma línea. La comunicación en estos actores es fundamental para el logro de solucionar ante los problemas que presenten en las escuelas los docentes. Es decir, también que el alumno, para que así el alumno pueda lograr un crecimiento personal. Por eso es importante las relaciones interpersonales que pense en la escuela. Enfoque individualista en la educación. En la educación individual ofrecen la posibilidad de atención constante, las dificultades y posibilidades especiales a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La educación colectiva ofrece posibilidades de la socialización en los alumnos y en los maestros. Permite economizar tiempo y esfuerzo. A partir de esta concepción, las denominadas educación personalizada aprovechan las posibilidades de que ofrecen cada una de dichas modalidades educativas y se orientan a fortalecer interiormente a la persona para ser
más eficaz socialmente. En este sentido se habla actualmente de la educación personalizada. La educación personalizada se apoya en la consideración del ser humano como persona con potencialidades para explorar y cambiar, transformar el mundo. Las características esencialmente incluidas en el concepto de personas que se derivan a las orientaciones para ofrecer una educación personalizada son seguridad, originalidad, creatividad, autonomía, libertad, responsabilidad, apertura, comunicación y trascendencia. Los individual hace referencia a los procesos que elabora el sujeto en su interior, es decir, una reestructura mental que afecta al individuo como todo. Objetivo: enfoque individualista. Madurez: promover la relación humana, preparar al individuo para vivir en sociedad. Conclusión: finalmente, conviene destacar que ninguna educación. La psicología social de la educación como disciplina básica en la formación del profesor. A simple vista pareciera un tópico hablar de la importancia de los factores psicosociales de la educación, puesto que son determinantes reconocidos por todos los educadores, al menos a nivel teórico. Sin embargo, este reconocimiento no llega a permanecer apenas en los planes de estudio vigentes en la actualización. Nadie se atrevía a negar la influencia básica de las relaciones interpersonales sobre la estructuración interpersonal, sobre la estructuración de las personalidades, y base a ello sigue saliendo promociones de profesores y que no han oído hablar de los afectos de sus expectativas sobre su alumno. Su alumno de ventaja de comparación frente a la competencia en la solución de conflictos intergrupales de la emergencia que emana de las relaciones informales dentro y fuera del aula y de los conflictos de roles. Antecedentes históricos de la psicología de la educación. La psicología social de la educación no surge como disciplina autónoma, sino hasta finales de los años 60 y al principio de los años 70. Los inicios de la psicología educativa data definida de los siglos XIX y el porcentaje de los siglos XX. El porcentaje de la investigación aumentó a finales de la Segunda Guerra Mundial, de las cuales podemos citar a Lowell, Living y Whitman. Contenido de la psicología social de la educación. El conflicto socio-cognitivo como generado del aprendizaje en un contexto social. Los aspectos de las expectativas del profesor sobre el rendimiento de los alumnos. El aprendizaje cooperativo ha focalizado la atención del educador ocupando el espacio que tendría otro modelo más complejo sobre el aprendizaje social. Los problemas de disciplina, del control de aula, falta de motivación del régimen de la institución que le impide poner en práctica su más aprendizaje y conversaciones en el ambiente tenso entre profesor y los alumnos. La falta de reconocimiento social, la subprotección o sentimiento de indefensión frente a la sociedad. Yo le estaré hablando de la conducta agresiva en el ambiente escolar. ¿Qué es una conducta agresiva? Son agresiones intencionadas que pueden causar daños tanto físicos como psíquicos. Conductas como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, utilizar palabras inadecuadas, forman parte de la agresividad. Hoy en día es un tema de gran preocupación actual y creciente en la comunidad educativa, siendo de tal intensidad que ha provocado daños negativos en niños y adolescentes, como por ejemplo dificultad en el aprendizaje y abandono escolar. Tipos de agresiones.
Hay dos tipos de agresiones que son muy comunes en este caso. Está la agresión de manera directa e indirecta. Cuando hablo de agresión directa me refiero a los insultos, a empujones, golpes, entre otros. Y de manera indirecta es más bien cuando el agresor toma algún objeto de la víctima, ya sea que lo rompa, lo destruya, lo bote, simplemente para llamar la atención y así poder provocar el conflicto. ¿Qué factores pueden llegar a influir en una conducta agresiva? Hay diversos factores, entre esos está la desatención. Cuando hablo de desatención no solamente me refiero en el ambiente escolar en cuanto a los profesores, no, sino más bien hay niños que por el simple hecho de llamar la atención actúan de forma inadecuada, de manera inadecuada, tienen un mal comportamiento. Está también la violencia familiar. Si vemos que desde casa hay un mal comportamiento, no hay una buena educación, eso es lo que ellos van a reflejar cuando estén fuera de casa. Están las carencias afectivas, la discriminación de cualquier índole causada por los estereotipos sociales, la falta de atención psicológica y sobre todo la integración en los grupos de los salones de clase. Cabe mencionar que la agresión es un comportamiento dependiente de factores situacionales y organísmicos. Se aceptan factores hereditarios, pero es de primordial importancia los factores ambientales. ¿Cómo corregir una conducta agresiva? Ahí más bien entra el psicólogo. El psicólogo tiene mucho que ver en este caso. La conducta agresiva puede ser corregida dándoles al niño el sentido de responsabilidad, proporcionándoles confianza y estimulando su comportamiento espontáneo o positivo de acuerdo a las etapas de desarrollo. Bueno, con este tema de psicología escolar, vemos que la psicología es una ciencia indispensable para la sociedad, que no solo se encarga del estudio de los procesos cognitivos en el ambiente escolar, sino también fuera de ella.